Buenos días, estudiantes del segundo grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el poder de la Iglesia. Sin más preámbulo, comencemos. Durante la Edad Media, todo lo que es el continente europeo tenía o estaba viviendo bajo la influencia de la Iglesia Católica. No es por eso que ahí nacen los términos del cristianismo y entre otros también los tipos de reforma. Muy bien, entonces, ¿cómo estaba organizada la Iglesia? En realidad, dando un preámbulo, la Iglesia era la única institución organizada de alcance internacional, la única en realidad, ¿no? En todo lo que es Europa medieval. Su riqueza, más que todo, provenía de lo que recaudaban en gran parte de las tierras y también el diezmo de los feligreses o de los que estaban dentro de la iglesia, ¿no? Porque recuerden, el castigo mayor que se impuso durante la Edad Media era la excomulgación y era como un pecado terrible porque no solamente era a través de la iglesia católica, sino también un rechazo social. Entonces, dentro de su organización, para poder subsistir tenían como base el diezmo de los ciudadanos, ¿no? Porque tenían derecho al diezmo, y el impuesto que correspondía a una décima parte de todo lo que eran las cosechas, entonces también por eso vivía. Ahora, los representantes de la iglesia conformaban el clero. Estos se dividían en dos, el clero secular y el clero regular. Dentro del clero secular estaban los que vivían junto con los laicos, es decir, estaba el papa, los arzobispos y los párrocos. Estos últimos tenían una relación más directa con los laicos, ¿no? Y estaban dentro de las parroquias. Allí oficiaban los sacramentos e instruían a los fieles. Ahora, ¿quiénes eran los del clero regular? Ellos eran representantes de toda la iglesia, pero no estaban en contacto directo con los laicos, sino que estaban viviendo dentro de un monasterio y vivían aislados. Ese es el caso de los abades, las monjas, los monjes, los religiosos, entre otros, ¿no? De modo que ellos se cuidaban de todas las actividades mundanas o seculares. Y bueno, ¿no? Ahí es donde se regían por la regla de San Benito, escrita por Benito de Nurcia de Italia en el año 529. Ellos practicaban esta regla y a ellos se les denominaba benedictinos. Ahora, ¿cómo era la situación del clero? La riqueza y el poder de la iglesia se origina de a poco, ¿no? Las costumbres del clero empezaron a relajarse. Dos de los principales vicios de la época eran la simonía y el nicolaísmo. Este primero, que es la simonía, no consistía en la compra de cargos eclesiásticos, era como una especie de corrupción dentro de lo que es la iglesia y no solamente era para el cargo más alto, sino que a través del dinero podían ellos comprar un puesto dentro de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y el nicolaísmo era el rechazo al celibato religioso. Muy bien, además de esta corrupción que había, no había bastantes personas que, dicho esto, empezaron a hacer movimientos de reforma en el siglo IX. No, uno de los primeros es el que surge en Francia en el año 910 en la abadía de Cluny. Y el otro que podemos rescatar es en 1098 con su promotor Bernardo de Claraval, quien difunde las ideales del orden de cisterciense por Europa en el siglo XII. Muy bien, el poder religioso y el poder secular. A ver, dentro de lo que es el poder religioso, según el pensamiento medieval, Dios había entregado al hombre, ¿no?, un poder espiritual. Este era dada a la iglesia, ¿no? La iglesia era la autoridad religiosa y un poder temporal que estaba en manos de los jefes políticos de la tierra. Los papas medievales, siguiendo la llamada doctrina de dos espadas, plantean el poder espiritual era mayor que el poder temporal. ¿Ok? Y por lo tanto los monarcas debían estar sujetos a la autoridad en realidad del papa. Por eso es que siempre vamos a ver en toda la etapa medieval que la iglesia y los papas están en una cima, ¿no? En lo alto. Entonces tenía bastante poder. No obstante, muchos de estos jerarcas, ¿no?, de estos monarcas, perdón, jefes políticos, se impusieron progresivamente sobre las autoridades religiosas. Entonces ahí es cuando en el siglo X los papas deciden tener dentro de su poder el poder de la investidura, es decir, la facultad de elegir o investir a los obispos. En el siglo XI las reformas monarcales emprendidas por el Papa Gregorio VII liberaron un poco al clero regular, lo que hace rato les mencioné, de la injerencia laica, pero queda pendiente el asunto de la investidura de los obispos. Sin embargo, en el año 1075, Gregorio VII prohíbe a los laicos investir a cualquier jerarca de la iglesia. No, esto origina un largo conflicto
y en todo lo que tenga que ver con el papado y los emperadores del Sacro Imperio Romano y Germánico. Entonces, a este conflicto se le llamaba la querella de las investiduras. Finalizó este conflicto en el año 1122, ¿no? Con la firma del Concordato de Worms, pero por el cual se define que el emperador renuncia para siempre a la designación de obispos, quienes serían nombrados por el Papa. Muy bien. Entonces, la fe medieval, con estas reformas religiosas, la Iglesia Católica tiene una influencia social bastante alta, ¿no? Eso es lo que refuerza la religiosidad popular que se había formado desde la caída del Imperio Romano. La fe de los cristianos medievales se fundaba en la esperanza de una vida mejor, ¿no? Esto todavía se tiene dentro de la Iglesia, de todas las doctrinas, en realidad, de todas las doctrinas, una vida mejor después de la muerte. Entonces, la diferencia es que en las iglesias católicas o en la religión católica, no esa fe se esperanzaba en la adoración o veneración a vírgenes, santos o entre otros, ¿no? Por eso es que también se realizan las peregrinaciones. Las peregrinaciones vienen desde el siglo medieval, pero en realidad esto nace con lo que vamos a mencionar ahorita, que es la Santa Inquisición. La peregrinación era como un castigo, ya que se les daba a aquellos que eran encontrados con algún artefacto que fuera, no sé, que vaya en contra de la Iglesia Católica. Entonces, el castigo que les daban era o bien cadena perpetua o ir peregrinando a donde les designaran, ¿no? Entonces, la iglesia orientaba a los fieles a no caer en herejías o en creencias falsas, ¿no? Para eso disponían medios, es lo que anteriormente les decía, los excomulgaba. Y también la Inquisición, ¿no? A través de la excomulgación de la iglesia se expulsaba de la iglesia a todos los que no obedecían estas órdenes. En realidad, para la Edad Media, los únicos que tenían derecho a tener, por ejemplo, una Biblia eran los papas. Tú no podías ver. Por eso es que la mayor parte de la población era católica, ¿no? La mayor parte, en realidad, por no decir todos, un 99.9% lo diré. Y ese 1%, 0.1%, ¿no? Que no estaba dentro de la iglesia, pues eran los llamados herejes. Entonces, ellos eran los que por algún motivo tenían algún cierto conocimiento de las verdades que se plasmaba dentro de la Biblia. Por eso es que sabían que los sacerdotes, papas, párrocos no hacían, ¿no? Lo que realmente se designaba. Y en algunos casos, por ejemplo, se ponían en contra de la religión católica y los desacreditaba completamente. Entonces, para ellos era la excomulgación. Este fue el peor castigo de la época en realidad. Ahora, ¿qué fue la Inquisición? Fue una institución, ¿ya? Una institución creada de una forma judicial. Era para juzgar en realidad a esos que iban en contra de la religión católica, ¿no? A ellos se les empezaba a investigar completamente. La Inquisición investigaba, ¿no? Por si a ti te encontraban, por ejemplo, blasfemando contra alguna persona y sobre todo con alguna autoridad religiosa que sería el Papa, entonces tú estabas dentro de esta Inquisición siendo juzgado. Esta institución fue establecida en el año 1184 por el Papa Lucio III para combatir el movimiento de los cátaros. En ese tiempo la Inquisición estuvo bajo el poder de los obispos. Muy bien, posteriormente en el año 1231 el Papa Gregorio IX puso a los inquisidores bajo la jurisdicción del papado. ¿Eso qué quiere decir? Netamente los papas eran los que iban a juzgar. De esta manera se cuenta con este instrumento para poder influir dentro de todos los países. Ahora, la Inquisición adquiere esta fama de crueldad por la dureza de sus procedimientos. La Inquisición no solamente fue un juicio, ¿ya? Aparte de ser juzgado y encontrado culpable, tenías que confesar tu pecado y para eso utilizaban métodos bastante drásticos, ¿no? Como lo pueden ver en imágenes. Fue en realidad una manera cruel de lo que es la Santa Inquisición o esta institución. Muy bien, entonces los castigos, como les mencioné, podía ser la peregrinación o el suplicio público, en realidad. En algunos casos se menciona que llegaron hasta... Bueno, ustedes juzguen, no por las imágenes que están viendo en este momento, ¿no?
En algunos casos, en los leves era la confiscación de propiedades, encarcelamiento, cadena perpetua, ¿no? Entre otros. Y la pena más severa era esto, ¿no? Lo que es la cadena perpetua sin goce de comida. Entonces, la pena capital era ejecutada por las autoridades civiles a petición de la Inquisición. ¿Eso qué quiere decir? La iglesia tuvo tanto poder que también tenía relaciones con los encargados de la justicia. Entonces, ellos eran los que llevaban a cabo estas, bueno, estas penas, ¿no? Las ejecuciones. Muy bien, entonces, ¿qué fueron las peregrinaciones en realidad? Eran viajes largos, ¿no? Las peregrinaciones son viajes largos y esto se da mayormente en la Edad Media, entre los siglos XI a XIII, ¿no? Y se produce ahí el auge de las peregrinaciones a razón de cumplir algo porque hayas visto algo milagroso, ¿no? Y no solamente algunas personas lo hacían, sino algunos voluntariamente también se sacrificaban. Esto se incrementa por la aparición de las cruzadas y también de las guerras. No, ahí es cuando empieza a desarrollarse del orden económico y comercial de todo lo que es la Edad Media, ¿no? Y facilitan los viajes o el descubrimiento de nuevas reliquias. Los lugares más importantes de la peregrinación era básicamente Tierra Santa, que es Jerusalén, ¿no? Roma y Santiago de Compostela, que estaba en España. Entonces, en esto se resume lo que es el poder de la iglesia, ¿no? En ese entonces no podías elegir tú a qué creer, solamente tenías que creer en lo que te decían las autoridades. Recuerden, estamos con la nobleza, el clero y el estado llano o el pueblo llano, como ustedes lo quieran ver. Entonces no tenías oportunidad para poder decidir, ¿no? Así que tenías que someterte. Con esto terminamos lo que es el poder de la iglesia. No se olviden, siempre tienen que hacer su resumen en su cuaderno. Muy bien. Y por favor, los que no han enviado sus tareas tienen que enviarlos ya, porque es considerado como nota. Por favor.